podamos utilizar ese tiempo. Bueno, siguiendo aquí el programa, se va a hablar de cáncer estenosante, colonoscopia o stent. Esto va a ser presentado por el doctor Álvaro Sánchez. El doctor Álvaro Sánchez es gastroenterólogo, su formación es del Hospital Oncológico Padre Machado. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando hablamos de stent, podemos hacer una pequeña introducción sobre la historia. Hace más o menos 30 años se comenzó la historia del stent en Japón. Comenzaron con unos perritos. Posteriormente, la persona que realmente hizo que el stent con buenos trabajos fuera algo importante para cambiar la historia de la gastroenterología fue el doctor Kosarek, con publicaciones abundantes sobre el tema. En el día de hoy, no corre. ¿Qué pasará? Ajá, ahora sí. Ok, esto. En el día de hoy vamos a hablar de dos cosas. Una, de los stent en el colon, en la parte oncológica, y dos, en la parte quirúrgica. ¿Por qué buscar alternativas a cirugía cuando la cirugía tiene excelentes resultados en la mayor parte de los pacientes con patología obstructiva colónica? La respuesta está en los números. La cirugía de emergencia de obstrucción colónica maligna tiene una morbilidad del 39% y una mortalidad del 12%. La cirugía electiva tiene una morbilidad de 23% y una mortalidad muchísimo más baja. Colostomía en más del 50% en los casos de emergencia. Ante estos números, se piensa que el manejo endoscópico preoperatorio sería una respuesta a esta situación. En teoría, los objetivos de un manejo endoscópico sería evitar colostomía, solo tiempo quirúrgico, hacer muchas veces quimioterapia, radioterapia preoperatoria, hacer, por supuesto, la paliación endoscópica de diferentes formas. Los stent autoexpandibles, que son los que hoy en día se utilizan mucho más, la braquiterapia, la dilatación, láser, etcétera, que se utilizó en el pasado. Hay publicaciones en GEN del Oncológico Padre Machado y otras revistas venezolanas sobre el uso de los stent en la obstrucción colónica. Por supuesto, el hecho de colocar el stent nos permite evaluar la extensión de la enfermedad, determinar si hay metástasis, el nivel de resecabilidad, las comorbilidades, etcétera. El manejo endoscópico, en teoría, es el método ideal porque es efectivo, rápido, indoloro, ambulatorio, seguro y económico. Los métodos, ya los mencionamos brevemente, son térmicos, mecánicos. Los mecánicos, que es el que vamos a ocuparnos más, es el de la prótesis. Cuando enfrentamos un paciente que nos llega a la emergencia con posibilidad de obstrucción colónica maligna, lo primero, por supuesto, es hacer un abdomen simple para descartar perforación. Si hay perforación, olvidarse el stent, va a cirugía. La tomografía nos va a permitir un mapa del paciente, ver si es qué tan importante es la obstrucción y qué posibilidades hay de colocar el stent. Casi siempre se utilizan antibióticos porque estos pacientes casi siempre tienen pequeñas perforaciones y están con bacteremia porque tienen obstrucciones de varios días de evolución. Los tipos de stent rápidamente los pudiéramos dividir en cubiertos y no cubiertos. Hay básicamente tres tipos de stent que se han utilizado en el mercado venezolano. Uno es el... permítame a ver por aquí. Pasó aquí. Bueno, ¿dónde está el pointer?
Este es de la marca BART, que es un stent autoexpandible. Se coloca bajo visión fluoroscópica fundamentalmente, no se puede colocar a través del endoscopio, y esa fue la gran diferencia con los stents de Microbasic de Boston, que ya se pueden colocar a través del endoscopio. Y finalmente, otro de los stents que se utilizan en nuestro medio son los de Wilson Cook, que la diferencia grande es que tiene la parte proximal y distal un poco más ancha, lo que permite anclarse mejor y evitar uno de los problemas, que es la migración. Los tipos de stent cubiertos se utilizan fundamentalmente en casos de fístulas, por supuesto, y disminuye la posibilidad de crecimiento tumoral dentro del stent, pero la parte negativa de los cubiertos es que son más fáciles, como se agarran menos a la mucosa, migran con más facilidad. En este trabajo, la parte técnica y clínica de colocación de stent hoy en día es prácticamente de un porcentaje muy alto, pero ahí vemos que los cubiertos son menos efectivos en cuanto a su función de stent que los no cubiertos. Los cubiertos permiten menos posibilidad de infiltración que los no cubiertos, y la migración, como lo mencionamos antes, es mayor en los cubiertos. En resumen, pudiéramos concluir sobre el planteamiento inicial que cuando nos llega un paciente con cáncer de colon obstructivo, si es una obstrucción colónica maligna, el paciente que no tenga antecedentes o que tenga antecedentes importantes, comorbilidades importantes, ese paciente no debe ir a cirugía, sino esté metálico de inmediato. Si el paciente necesita o está en malas condiciones generales, deberíamos pensar en lo que llamamos puente a cirugía, que es descomprimirlo previamente, clasificarlo, y ahí tenemos varias alternativas. Una sería cirugía en 2 tiempos, colostomía inicial y posteriormente resección y anastomosis, o anastomosis primaria utilizando un lavado exhaustivo en la sala de quirófano, y anastomosis primaria, y finalmente la otra posibilidad sería el stent metálico. Para determinar la eficacia de estos stent, se analizaron, hay un análisis de 88 casos, en el cual el éxito técnico fue alto y el éxito clínico fue muy alto también, pero la duración de la permeabilidad del stent fue muy variable, en algunos casos muy poco tiempo y en otros más tiempo, en promedio 106 días. La reintervención de emergencia en estos casos fue alrededor de 10%, la migración 11%, la perforación 4%, la reobstrucción 12% y el dolor y hemorragia 12%. Ahí, vamos a ver si corre. Esperamos que sí. Bueno. Parece que no va a correr. Bueno. ¿Este tampoco va a correr? Vamos a poner el pendrive. Bueno. Ok. Lo pensamos colocarlo, que iba a suceder, pero bueno, sucedió. Bueno, básicamente son 4 videos. Uno que muestra un paciente con una obstrucción intraluminal.
Este paciente con una lesión obstructiva en el cual lo primero, lo fundamental siempre es pasar la guía. Una vez que podemos franquear la lesión, se coloca el stent. Ustedes ven que hay una malla dentro dentro del aparato que va a liberar el stent, y poco a poco vamos avanzando tratando de localizarla con movimientos de torque derecha e izquierda para poder franquear adecuadamente la lesión. En este caso ya se franqueó la lesión y se comienza el periodo de liberación, que rápidamente ocurre, y desde el punto de vista técnico la situación está resuelta. No así desde el punto de vista clínico, y en eso vamos a hablar más adelante. Otro caso que se nos puede presentar en estas obstrucciones malignas es la compresión extrínseca. No lesión intraluminal, sino compresión extrínseca. En estos casos muchas veces es útil utilizar las guías biliares. Y la experiencia del operador que sea biliarista es muy importante, porque el biliarista está acostumbrado a manejar estenosis, curvas, etcétera, y fácilmente puede franquear este tipo de lesiones. En este caso se franqueó la lesión, se está introduciendo el stent autoexpandible. Ustedes pueden ver que ya comienza a haber restos de heces dentro de la luz del aparato. Esto nos sugiere que ya está franqueada la lesión, y por lo tanto en pocos segundos veremos que se puede comenzar el proceso de liberación. Una vez que liberamos, sacamos y está listo ese paciente. Otro caso, o no otro caso, sino realmente para enfatizar la parte del marcaje desde el punto de vista fluoroscópico, se marca la parte distal para poder medir exactamente la lesión y poder efectuar la colocación precisa del stent para que sea útil. Y este pequeño clip nos muestra un caso en el cual el stent quedó algo en la parte proximal, y entonces hay una maniobra que se puede hacer con esa pinza. Se puede alar el stent para localizarlo en su punto adecuado. La parte final de la conversación la quería hacer un poquito dinámica, y tiene relación con la parte ¿qué hay de nuevo en 2015 en relación con los stent y obstrucción maligna? Hay un estudio japonés, el cual está descrito ahí, que es el estudio más importante que se ha publicado este año en relación con stent y enfermedad maligna. Fueron 513 pacientes, básicamente a todos les colocaron stent por obstrucción maligna. El objetivo del estudio era saber la seguridad y la eficacia del método, y midieron lamentablemente solo el éxito clínico y técnico de los primeros días. Y esto pienso que es la gran falla de este estudio. El éxito clínico y técnico fue muy alto, la morbilidad fue muy baja, pero desafortunadamente el seguimiento fue solo de 7 días. Por lo tanto, es imposible hacer una evaluación adecuada de esto a mediano y largo plazo con este trabajo. La controversia de siempre es qué hacer. Tenemos en la sala cirujanos, gastroenterólogos. ¿Qué haríamos en un caso de un paciente típico, 72 años, hasta 2 semanas sin evacuar, abdomen distendido, no peritonitis? La tomografía nos habla de obstrucción de sigmoides sin metástasis. ¿Va a cirugía o va a colocación de stent? Los argumentos o las opciones que tenemos son las que mencioné, y podemos decir, en cuanto a defenderlo como gastroenterólogo, ¿qué haríamos como puente a cirugía? Colocar el stent, y esto nos va a permitir optimizar al paciente, estadiarlo,
permitir saber si hay metástasis o si se puede, va a paliación o va a cirugía. Y lo más importante, yo diría que es conseguir un equipo quirúrgico óptimo, porque muchas veces estos pacientes llegan a un servicio de emergencia, son manejados por personas que no tienen mucha experiencia y el resultado obviamente no va a ser bueno. Las estadísticas muestran que el manejo de este tipo de paciente de 72 años, mayor de 70 años, tienen menos morbimortalidad y menos colostomía. Entonces, por ahora, estaría ganando el stent. La otra, la comparación, este es un trabajo de la gente de Holanda, del Instituto Académico de Gastroenterología de Ámsterdam, en el cual compararon un grupo grande de pacientes, 195 que fue a cirugía y 195 que fue a stent y 187 que fue a cirugía. El éxito técnico fue bien alto, pero vemos la mortalidad. La mortalidad en obstrucción, en stent fue del 10%, la de cirugía fue del 12%, la morbilidad fue bastante más alta en cirugía. La anastomosis primaria permitió el puente a cirugía, es decir, la colocación del stent nos permitió una anastomosis primaria de alrededor del 67%, mientras que la cirugía sola permitió 55% y colostomía definitiva en los pacientes que fueron a stent y que se les realizó después anastomosis primaria fue del 9% y los que fueron a cirugía la colostomía definitiva fue mucho mayor. Nuevamente aquí el stent ganaría. Sin embargo, hay otro trabajo muy interesante de este mismo hospital, del hospital de Ámsterdam, en los cuales los cirujanos muestran en este trabajo su experiencia de 1.895 pacientes entre 2009 y 2012, a los cuales le hicieron resección primaria en un altísimo porcentaje, 82%, resección después del stent 11% y resección después de colostomía 7%. Los resultados los dividieron muy bien en pacientes, digamos, de menores de 70 años y mayores de 70 años, que son los que tienen más factores de riesgo. Ahí vemos que el stent más resección en pacientes mayores de 70 años sería la alternativa. Y en todos los otros, el manejo quirúrgico sería el ideal. Esto es lo que dicen las cifras, los números. Pienso que posteriormente en la mesa pudiéramos discutir un poquito más sobre cuál es el consenso. Sin embargo, el otro punto que yo quería enfatizar es que realmente después de estas revisiones, la cirugía muy probablemente es la que se lleva la palma en esto y la que probablemente, a pesar de los stent, es la que puede resolver la mayor parte de estos casos por los resultados. Las consideraciones finales son: stent para obstrucción aguda, permite una cirugía electiva, ya lo vimos que sí la permite, pero sin embargo hay muchas complicaciones, más morbilidad comparado con la cirugía, por lo tanto debe reservarse para pacientes que tienen riesgo de complicaciones de cirugía de emergencia, pacientes mayores de 70 años y, lo más importante, que sea evaluado en un centro que tenga mucha experiencia en cirugía. Stent en paliación es bueno, pero funciona muy bien en pacientes mayores de 70 años, en pacientes menores de 70 años se debe ir directamente a cirugía. El otro punto también es que los stent pueden producir perforación y más si se asocian con quimioterapia. Hay 2 o 3 revisiones en las cuales algunos agentes quimioterapéuticos pueden producir producir más perforación que en los pacientes que tienen paliación con stent. Muchas gracias.